生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 531 al 535. ¡Qué conmovedor! Aplausos, aplausos, aplausos. La voz de William irrumpió de repente, como un misil que impacta contra la superficie tranquila de un lago, destrozando en pedazos las complejas emociones que la multitud estaba gestando. Richard, profesor. El rostro de Perky se puso rojo. Evidentemente, se había enterado del ascenso y la riqueza de William. Oh, cielos, cielos, lamento muchísimo interrumpir tu arrebato emocional. Salió de detrás de la estantería y apoyó la mano izquierda con naturalidad sobre el hombro de Sirius. La expresión de este último podría describirse como pintoresca. Su mirada fluctuaba ocasionalmente entre William y Tom, que estaba comprando libros con Ginny y Hermione, su rostro mostrando una lucha entre «Oh, Dios mío, esto es real y puedo huir ya», mientras Kabuda se agachaba sobre la cabeza del hombre, mirando con curiosidad al incómodo Perky que tenía delante. William simplemente sonrió, como si ignorara la incomodidad de Perky. En ese momento, Ron y el ya recuperado Harry sintieron una punzada de compasión por la expresión de Perky, mientras que Hermione percibió astutamente el cambio de ambiente y bajó su libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, mirando con curiosidad. Señor Richard, con una expresión colorida, Perky abrió la boca, intentando explicar algo, pero finalmente todas las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Deberíamos ir a comprar libros, Ron. Harry habló apresuradamente, intentando romper la asfixiante situación. Al menos él podría escapar primero. Tiró del brazo de Ron, vamos. Ron también se dio cuenta y asintió con entusiasmo como si le hubieran concedido una amnistía. Sí, ¿sí? Todavía nos faltan materiales para la clase de transformaciones, casi empujó a Harry hacia adelante. Finalmente, Perky encontró una salida. Respiró hondo e intentó enderezar su espalda ligeramente encorvada. Y bien, también necesito encontrar más material de consulta, respondió vagamente, abrazando aquella pila de voluminosos libros, girándose rápidamente y desapareciendo tras una hilera de estanterías más altas, con aire apresurado. Al ver a Perky desaparecer, Ginny frunció los labios, sin decir nada más, limitándose a explicarle a Tom. Ese es nuestro hermano, el mío y el de Ron. Ya me di cuenta. Todos tenéis el mismo color de pelo. Tom asintió. El pelo rojo no era infrecuente, pero el cabello de los Weasley era sorprendentemente uniforme y pulcro. El chico respondió, pero su mirada se posó curiosamente en el costado de William, en Sirius. Cuando Sirius se encontró con esos ojos negros, aparentemente claros, al menos en apariencia, se estremeció involuntariamente, se frotó el cuello y miró hacia el cielo perpetuamente nublado de Londres. Hace buen tiempo hoy. En efecto, está bastante bien. William asintió con naturalidad y luego dio una palmada, atrayendo la atención de todos. Muy bien, chicos, tengan una actividad libre, entreguen sus libros de texto comprados a Blake. Luego, reúnanse en el caldero chorreante antes del atardecer. Los que lleguen tarde podrían tener que escribir ensayos de 38 pulgadas el próximo semestre, interrogación de cierre. Así, la multitud se dispersó una vez más en la entrada de la librería. Ron y Neville decidieron llevar a Tom de vuelta a Sortilegios Weasley. Algunos chicos claramente no se habían divertido lo suficiente. Hermione se acercó a William y, tras una breve conversación, decidieron visitar la heladería de Florean Fortescue para probar el nuevo sabor que había creado el dueño. Sirius dudó un poco, pero finalmente decidió unirse a Harry y Ginny, que planeaban probar nuevas escobas. Aunque no quería entrometerse en la cita de su ahijado con la chica, Sirius decidió, no obstante, mantener las distancias con el señor oscuro de 8 años que ponía a prueba su comprensión. ¿Qué? ¿Preguntas por qué no siguió molestando a William? Oh. Porque aún quería vivir.
El callejón Diagon seguía bullicioso, lleno de la emoción propia de los meses previos al parto, y unas cuantas grullas de papel animadas mágicamente revoloteaban torpemente sobre la multitud. Al borde del camino, Harry discutía con Ginny el precio del abrillantador para escobas, mientras Sirius jugaba con una snitch dorada encerrada en una vitrina. Acababan de salir de la tienda de Quidditch, y Sirius quería gastar monedas de oro en Ginny y conseguir una saeta de fuego. No dudaría en gastar el dinero del clan negro. Pero al final, Ginny lo detuvo, explicándole que podía tomar prestada la Nimbus 2000 de Harry. Y justo en ese momento, Harry se detuvo de repente. Un escalofrío inexplicable recorrió su columna vertebral de repente, como una serpiente viscosa deslizándose por la nuca, helándolo hasta los huesos, sintiendo un hormigueo en el cuero cabelludo y un nudo en el estómago, como si una mano helada le hubiera agarrado el corazón, y la sangre se le heló en ese instante. Se giró bruscamente. Sin embargo, detrás de él solo se encontraba la bulliciosa multitud. Pequeños magos curiosos guiados de la mano, madres frunciendo el ceño por los gastos, un hombre con un sombrero puntiagudo agachado frente al puesto de un duende discutiendo precios, estudiantes charlando entusiasmados sobre nuevos temas. La tenue luz del sol parecía incapaz de penetrar las nubes, y todo parecía normal, aunque seguía habiendo ruido. No había ninguna figura sombría, ningún hombre sin nariz, ninguna mirada vigilante, ni siseo frío como el de una serpiente. Sin embargo, Harry comenzó a jadear con dificultad, su tez palideció y pronto llamó la atención de Ginny y Sirius sobre su extraña conducta. «Harry, ¿estás bien?» Ginny, preocupada, extendió la mano para sujetar el brazo del chico, sintiendo que el cuerpo de Harry estaba tan tenso como una piedra, frío y duro. Simultáneamente, Sirius examinó rápidamente los alrededores, colocándose ligeramente en posición para proteger instintivamente a los dos jóvenes, pareciendo un perro vigilante. ¿Encontrasteis algo?, murmuró, con un destello de cautela en sus ojos grises. Aunque Voldemort acababa de morir, y el 99% de los mortífagos visibles habían perecido en esa lluvia verde, no había garantía de que otros no actuaran desesperadamente. Tales situaciones se habían producido en más de una ocasión. Tras la Primera Guerra de los Magos, innumerables inocentes habían sufrido a manos de los mortífagos. Harry entreabrió los labios, intentando articular la sensación fría y escalofriante, pero al observar la normalidad ante él, el sentimiento se desvaneció como una ilusión, dejando solo una persistente inquietud vacía. Tras un momento de silencio, Harry sacudió la cabeza enérgicamente, tratando de calmar los latidos de su corazón. Nada, nada. La voz de Harry era algo ronca. Apretó la mano de Ginny con fuerza en un intento de parecer normal. Es que, sentí como si alguien me estuviera observando, no tiene nada que ver con soñar con Voldemort, la cicatriz no me dolió, probablemente solo era mi mente demasiado llena y ruidosa. Harry esbozó una sonrisa forzada, aunque algo tensa. Sirius examinó con recelo el rostro de Harry, volvió a escudriñar los alrededores, pero en efecto no encontró ninguna figura sospechosa. El ceño fruncido del hombre no se relajó del todo. Simplemente le dio una palmadita en el hombro a Harry. Mantente alerta, chico, a veces el sexto sentido puede ser más fiable que la vista. Dicho esto, recordó lo que William había mencionado recientemente. Voldemort convertido en un niño de 8 años, maldita sea, Sirius preferiría creer que quien tú sabes todavía está vivo. Ginny miró a Harry a los ojos con preocupación y susurró. Quizás deberíamos regresar temprano. No hace falta. Harry se recompuso, pero no soltó la mano de Ginny. Ya está todo bien, busquemos a Ron y a los demás. Aunque durante el tiempo restante Harry parecía algo distraído, observando ocasionalmente con cautela la multitud que venía detrás, esa inquietud nunca regresó. Esa breve y punzante emoción se convirtió en una nota subyacente, fugaz pero discordante, dentro de la atmósfera festiva del callejón Diagon, ahogada por las risas alegres. Cuando todos regresaron a Privet Drive, ya caía la noche. El irresistible aroma estofado con un intenso sabor a tomate emanaba de la cocina, un olor reconfortante, completamente distinto de los platos innovadores con los que Lupin experimentaba ocasionalmente.
Efectivamente, en cuanto entraron, una figura enérgica y poderosa les levantó el ánimo a todos de inmediato. Molly Weasley, con su icónico delantal, estaba de pie frente a la estufa. Su varita mágica dirigía con destreza varias patatas para que se pelaran rápidamente y luego se cortaran en tiras. Su atareada silueta ocupaba casi la mitad de la cocina, irradiando una sensación de tranquilidad, mientras Lupin la asistía a su lado, con un semblante más relajado de lo habitual. «Mamá». Ron fue el primero en exclamar con alegría, para luego, nervioso, echar la cabeza hacia atrás. «Oh, hijos míos». Molly se dio la vuelta, con el rostro radiante de una cálida sonrisa, pero cuando sus ojos se posaron en Fred y George, los miró fijamente como un foco con una mirada inquisitiva. «¿Ya están todos de vuelta? Rápido, lávense las manos. La cena está lista. Ustedes dos pequeños bribones, siéntense a la mesa ahora mismo». Los gemelos Weasley, que estaban a punto de escabullirse junto a la pared, se quedaron paralizados con el ceño fruncido y expresiones incómodas. «Ustedes dos están acabados». Arthur Weasley salió del salón, les hizo un gesto a los gemelos y luego se pasó el dedo por el cuello. Fred y George intercambiaron una mirada, se sentaron dócilmente a la mesa y luego lanzaron una mirada amenazante a Ron, quien parecía disfrutar de su situación. Interrogación de cierre. Ron parpadeó confundido. «Un momento, ¿qué tiene que ver esto con él?» Cuando la cena estuvo lista, todos se lavaron rápidamente las manos y tomaron asiento, llenando la mesa rectangular hasta el borde. Poco después, la señora Weasley colocó una gran olla de estofado aromático en el centro de la mesa, con un aire de autoridad, como si estuviera depositando un peso decisivo. Se quitó el delantal, se sentó y su mirada se detuvo un instante en el rostro de William, asintiendo levemente, antes de que su atención volviera instintivamente a Fred y George. Gracias a las magníficas dotes culinarias de Molly, el ambiente de la cena se mantuvo cálido y armonioso. Todos comentaban sus experiencias del día en el callejón Diagon, y Tom acaparaba la atención de todos en la mesa, recordando el primer encuentro con Harry. La señora Weasley estaba muy preocupada por Tom, el huérfano que había perdido a sus padres, y la mitad del estofado fue servido en el plato del niño. Solo que lo inevitable siempre llega. Cuando se retiró el plato estrella al estofado de patatas y ternera, se sirvió el helado que William había traído del callejón Diagon, lo que alivió un poco el ánimo de todos. Pero entonces, la señora Weasley carraspeó, haciendo que los gemelos se enderezaran al instante, como si hubieran oído la tos de la muerte. «Muy bien, caballeros». La voz de la mujer no era fuerte, pero bastó para silenciar a todos los presentes. «Ahora bien, hablemos seriamente de eso, que es la tienda de bromas Weasley. ¿De quién fue el valor que les permitió a ustedes dos, que aún no se han graduado, atreverse a abrir una tienda en el callejón Diagon? Y. Respiró hondo. Ni siquiera me lo dijiste. Me lo ocultaste durante todo un verano. Si tu padre no hubiera pasado ayer por el callejón Diagon, seguiría sin saber nada. ¿Estás completamente preparado para los éxtasis? Este año es el más importante, cada año es el año más importante», George no pudo evitar murmurar. Al instante, el ambiente en la mesa se congeló y todos miraron a George con admiración por su coraje. Fred intentó explicar. «Mamá, escúchanos, tenemos un plan de negocios integral, plan de negocios». La voz de la señora Weasley se elevó de repente, su rostro se puso rojo y golpeó la mesa con la palma de la mano, lo que hizo que Kabuda se sobresaltara y cayera en los brazos de Ginny. «Veo que planeas arruinar el escaso sueldo de Arthur y tus futuros estudios. Solo sois estudiantes. Vuestro principal trabajo es estudiar. No usamos el sueldo de papá», protestó George apresuradamente. «Entonces, ¿de dónde sacaste el dinero? ¿Lo robaste?» La señora Weasley pareció calmarse un poco y luego volvió a arder de ira. «Tú. Les di el dinero». Finalmente, William dejó de observar el drama y levantó la mano, ayudando a los dos a atraer el fuego, por lo que los pequeños inventores comenzaron a mirarlo con gratitud, con los ojos llenos de la desolación de morir por un alma gemela.
Parecía que habían culpado a Ron de la traición, sin darse cuenta de que si Molly se hubiera enterado ayer, no habría estallado hoy. Además, ignoraron el regreso anticipado de William y Hermione esta tarde. Señor Richard. La señora Weasley parpadeó algo confundida. Déjenme decirlo de esta manera. Estos chicos son muy creativos, aunque solo se había graduado hacía 2 meses, la imagen de William a los ojos de todos ya no estaba claramente asociada con la de un estudiante. A veces, incluso pensaban inconscientemente que William se había convertido hacía tiempo en profesor de Hogwarts, por lo que sus palabras no parecían fuera de lugar. Pero solo están tanteando el terreno, puede que ni siquiera puedan devolverte el dinero, los tiempos han cambiado, señora. Exacto, mamá. George intervino en voz alta, con una expresión que mezclaba orgullo y nerviosismo en el rostro. Y ya hemos ganado dinero. Muchísimo dinero. Ante la mirada de todos, Fred sacó de su bolsillo, de forma cooperativa, una bolsita que parecía pesada y abultada. Esto solo puede contener un número limitado de personas, Clan. Antes de que la señora Weasley pudiera terminar su frase, con un repiqueteo metálico ensordecedor y agradable, 2 pequeñas colinas formadas por relucientes galeones dorados aparecieron de repente en el suelo junto a la mesa del comedor. Bajo la luz, los miles de nuevos galeones dorados reflejaban deslumbrantes arcos dorados, verdaderamente hipnotizantes. Sí, ganaron bastante dinero. Aún con la intención de persuadir a la señora Weasley con emociones y razones, William hizo una pausa por un momento y luego asintió con impotencia. Sus productos no son nada turbio, como esas capas y sombreros antimaldiciones. Estoy pensando en comprar un lote para usarlo como material didáctico. Después de que William terminara de hablar, la mesa quedó sumida en un silencio sepulcral. Solo el eco del tintineo de las monedas resonaba en el comedor. ¿De verdad no robaste en Gringotts? Molly permaneció en silencio durante un largo rato, y finalmente no pudo resistir la tentación de preguntar. No son tan pocos. ¿Qué no es eso pequeño? En la silenciosa mesa del comedor, después de tragar el último bocado de puré de patatas, Sirius no pudo evitar preguntar. Robar un banco no es tan rápido como sacarle dinero a los niños. William señaló a Ginny, que estaba cerca, y una juncianana púrpura se desprendió del cabello de la niña. Esta cosa casi se ha agotado este verano. Los gemelos intervinieron rápidamente. Fred sacó de su bolsillo una pequeña escoba de madera, del tamaño de una mano, idéntica a una saeta de fuego. Precio. 3 galeones. Exclamó, pulsando un botón en el mango de la escoba. Una pequeña figura de mago con túnica negra apareció de debajo de la escoba. Entonces, el firebolt se elevó rápidamente hasta el techo y dio 2 vueltas alrededor de la lámpara de araña. Mientras tanto, George sacó un trozo de pergamino en blanco, apuntó con su varita y dijo: «Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas». Al instante siguiente, golpeó el pergamino contra la mesa, revelando rápidamente el plano de la casa número 12 de Private Drive. En la ilustración, varias huellas negras rodeaban una mesa. Mapa del merodeador portátil de edición limitada, actualmente con restricciones regionales, solo 7 galeones. Seguro, legal, mucho más rápido que robar Gringotts, pero pagamos los impuestos correspondientes, mamá. Recalcó George. Así, la ira en el rostro de Molly Weasley se desinfló como un globo pinchado. Fue reemplazada por una sensación de desconcierto y un temblor apenas perceptible mientras su mirada recorría la pila de riquezas en el suelo. Este montón de galeones probablemente, no, definitivamente valía más que su casa. Las medias negras de Merlín, se llevó la mano al pecho, con la voz un poco débil. Esto es simplemente, Molly, tienes 2 genios en la familia. Sirius soltó una carcajada y le dio a Fred una sonora palmada en el hombro. Galeones. Auténticos y deslumbrantes galeones. ¿Por qué estos chicos se molestan con ese éxtasis? Al diablo con todo. Deberían seguir a William para ganar dinero, ese canalla capitalista, Sirio. Molly miró a ese instigador, pero su tono era evidentemente menos severo que antes, más resignado.
Finalmente suspiró profundamente, como si aceptara esta realidad más mágica que cualquier cuento de hadas. Bien, haz lo que quieras, pero los exámenes, añadió en un último intento. No te preocupes, mamá. Prometemos obtener nuestros certificados. George ya ha pensado en una manera de, exclamación de apertura !! Fred se palmeaba el pecho con energía, demasiado emocionado por la aprobación de la señora Weasley como para callarse, pero por suerte George le tapó la boca rápidamente. El ambiente en la mesa se relajó de repente. Esta cena de fin de curso escolar terminó con mantequilla y helado con sabor a galeón. La mañana del 1 de septiembre, el número 12 de Private Drive también comenzó a bullir de actividad. Ni siquiera la expresión pandemonio lograba describir la escena. Equipaje. ¿Lo habéis revisado todos? Libros de texto, caldero, varita mágica, y sobre todo tu nueva túnica escolar, Tom. Hermione había tomado el relevo de Lupin como la gallina clueca de la casa, ayudando diligentemente a todos a revisar sus listas. Y Harry, no esperes que Sirius te traiga nada que olvides, apenas puede levantarse de ese sofá. ¡Hey! Al oír esto, Sirius no pudo evitar gritarle de vuelta, solo para que le arrojaran un plátano a la cabeza. Harry estaba ocupado tratando de sacar a la lechuza de Ron, cerdito, de su baúl. De alguna manera, la pequeña lechuza se había metido entre su ropa. Recuerda lo que te dije, Harry. Sirius, en un gesto poco habitual, se levantó del sofá. Si algo sale mal, lo que sea, ven directamente a mí o a William. Él está en la escuela. Entendido, Sirius. Harry asintió y metió a Cerdito en la jaula de Edwig. La lechuza nival aleteó con disgusto. Entonces William y Lupin fueron los primeros en desaparecer mediante aparición. Finalmente, se intercambiaron despedidas entre la multitud en el andén 9¾ La señora Weasley abrazó a cada niño con una fuerza casi asfixiante. El silbato sonó con fuerza y el expreso de Hogwarts, de un rojo intenso, expulsó vapor blanco mientras los estudiantes se agolpaban en los vagones como abejas que regresan a su colmena. Tras arrastrar su baúl durante lo que pareció una eternidad, Harry finalmente encontró un compartimento vacío en medio del tren. Tenemos que ir al vagón de los prefectos para una reunión, Ron, encárgate del equipaje, apenas se habían sentado cuando Hermione volvió a levantar a Harry. Ambos habían recibido sus insignias de prefectos junto con sus listas de libros, lo que significaba que debían patrullar los vagones y asistir a una reunión en el vagón designado para los prefectos, aunque nadie sabía de qué se trataban realmente esas reuniones. No tengo 3 años. Ron refunfuñó con insatisfacción y comenzó a preparar una partida de ajedrez mágico sobre la mesa, mientras Neville ya se remangaba y se preparaba frente a él. El tren se adentró en un páramo verde y exuberante, mientras el paisaje que se veía por la ventana pasaba rápidamente ante nuestros ojos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar sentados aquí? Tom se tragó la rana de chocolate que tenía en la boca, mirando con curiosidad el cielo gris que había fuera de la ventana. Tardará hasta la noche, Tom. Ginny levantó la cabeza de su libro e instintivamente miró a Ron y Neville, que estaban a su lado. Ambos seguían jugando al ajedrez, y las piezas ya jadeaban con fuerza, como si estuvieran listas para protestar. En ese preciso instante, la puerta del compartimento se abrió de golpe. Draco Malfoy, con su característico cabello rubio platino perfectamente peinado, permanecía allí de pie con los brazos cruzados, esta vez sin sus compinches habituales. Se apoyó en el marco de la puerta, luciendo su habitual sonrisa fingida que irritaba a Ron, mientras sus ojos recorrían a la gente en el compartimento. Weasley. Longbottom. ¿Dónde está Potter? Malfoy entrecerró los ojos, pero su pregunta ni siquiera mereció una mirada de Ron, quien tenía una expresión que decía otra vez lo mismo, mientras colocaba a su caballero frente a la reina de Neville. Ginny levantó la vista amablemente y dijo. Fue al carruaje de los prefectos nada más llegar, ¿no lo viste? Mientras hablaba, la chica echó un vistazo a la insignia que Malfoy llevaba en el pecho. Inesperadamente, Malfoy no lanzó más insultos, como los demás en el compartimento podrían haber esperado, sino que giró la cabeza y se marchó directamente.
Incluso cerró la puerta del compartimento tras de sí, con la debida consideración. Inusual. Ron finalmente levantó la vista, parpadeando sorprendido. Ya había preparado una respuesta ingeniosa, y eso era todo. Ese tipo parecía estar en apuros. Se veía muy tenso. Junto a la ventana, Tom, que parecía haber estado comiendo y contemplando el paisaje todo el tiempo, intervino de repente. Los otros 3 ocupantes del compartimento intercambiaron miradas y luego se encogieron de hombros al mismo tiempo, sin tomarse en serio las palabras de Tom. Al fin y al cabo, incluso si fuera cierto, ¿qué tienen que ver los problemas de Malfoy con ellos? Echar leña al fuego. La luz quedaba casi completamente bloqueada por unas cortinas gruesas, y el vagón que se balanceaba provocaba somnolencia con solo estar sentado en él. Hacer clic, la puerta del carruaje se abrió y una figura apareció fugazmente junto con la tenue luz, para luego desaparecer entre las sombras. Jaja, te fuiste con las manos vacías, ¿verdad? ¿Quién eres? La voz de Malfoy resonó de repente en la oscuridad, cargada con el temblor del miedo adolescente. Pero la persona en la oscuridad evidentemente había descubierto la verdad. Deja de fingir, me viste hace mucho tiempo. Un tipo interesante, mi disfraz debería haber sido perfecto, ¿cómo demonios lo hiciste? Pero no importa, oye, ¿te interesa un trato? La voz pegajosa fluyó lentamente a través de la oscuridad como veneno. ¿Quién eres realmente? La voz de Malfoy recuperó algo de compostura. En efecto, había presentido a esa persona en el instante en que apareció en la estación, pero ¿quién iba a pensar que lo había seguido hasta el tren, incluso sentado invisiblemente en su vagón por la tarde, solo porque le había echado una mirada de más? Maldita sea. ¿Acaso todos los magos negros son tan agresivos ahora? ¿Es que no saben que deben mantener la distancia social? En el momento decisivo, optó por salir del vagón con indiferencia, ahuyentando convenientemente a algunos seguidores desprevenidos, y luego comenzó a buscar ayuda en el tren. Y entonces, esos malditos Harry Potter, Hermione Granger y Cedric Diggory no aparecieron por ningún lado después de la reunión matutina en el carruaje de los prefectos. Aparte de ellos, ¿había alguien más que pudiera convocar a William Richard? Probablemente no. Entonces, Malfoy comenzó a considerar qué debía hacer, sabiendo que enfrentarlo de frente no lo llevaría a un buen final. Arrastrar a todos los estudiantes del tren a la contienda. Apostar a que el otro bando no mataría a todos. Malfoy admitió que había tenido ese pensamiento, pero, su conciencia le impedía dejar la vida de todos los pasajeros del tren en manos de un desconocido, así que optó por regresar al vagón para afrontarlo solo. No fue por altruismo, sino porque había intuido que el otro no lo mataría. De lo contrario, no le habrían dejado bajar del carruaje. A menos que fuera uno de esos locos como Voldemort, que tenían el cerebro en el trasero, aún tenía una salida. ¿No es que tu relación con ese Potter no es muy buena? La persona en la oscuridad claramente no quería revelar su identidad. Malfoy sintió una mirada serpentina que lo recorría de un lado a otro. Sacudió la cabeza. Está bien, mucho mejor de lo que piensas, podríamos ser parientes. Dicho esto, Malfoy comenzó a contar con los dedos. Mi madre y su padrino son hermanos, así que eso nos convierte en hermanos. La familia Malfoy en realidad no está muy lejos de la familia Potter en cuanto a ascendencia, el abuelo de mi abuelo es el tío de la abuela del abuelo de su abuelo, así que esto nos convierte en... A nadie le importa tu árbol genealógico. La persona en la oscuridad interrumpió los cálculos genealógicos de Malfoy, llenando la oscuridad de silencio una vez más. Nadie sabe cuánto duró, tal vez solo unos segundos, o tal vez hasta un año entero. ¿Cooperarás? La voz volvió a preguntar, pero esta vez añadió una explicación. Te ayudaré a lidiar con todos aquellos que te resulten desagradables, como ese Potter. Es un placer colaborar. Malfoy asentía repetidamente, como si estuviera machacando ajos. Ni siquiera he dicho lo que voy a hacer. En cualquier caso, un placer colaborar.
El tono de Malfoy era totalmente sincero, incluso extendió la mano en la oscuridad para estrechar los dedos del otro. Los dedos estaban marchitos, huecos, sin elasticidad alguna, como sostener la mano de un cadáver, pero el chico no se inmutó, sino que la estrechó repetidamente. Pase lo que pase, mientras te metas con Harry Potter, somos buenos socios. ¿No sois hermanos? Primos. ¿No habéis vuelto en todo el día? ¿Dónde estabais? En la mesa de Gryffindor, Ron finalmente vio a los astutos Harry y Hermione, que estaban sentados juntos, susurrando algo. Lo sabrás a su debido tiempo. Interrumpido, Harry agitó rápidamente la mano, con la intención de restarle importancia después de un día entero jugando al ajedrez mágico. Un Ron algo aturdido simplemente frunció los labios y lo dejó pasar, y mientras los dos comenzaban a charlar ociosamente, se abrió un lateral del salón y la profesora McGonagall condujo a un grupo de pequeños magos de primer año al interior. Tom estaba de pie entre los demás estudiantes de primer año, y parecía un poco más bajo. Mientras el chico se acercaba a los asientos de los profesores, captó con agudeza algunos rostros conocidos. William, que charlaba perezosamente con un profesor bajito a su lado, apoyando la barbilla en la mano. El anciano de barba blanca, Dumbledore, que le dirigió una mirada amable. Y Lupin, que estaba sentado al otro lado de William, mirando aturdido sus zapatos. También había algunas caras desconocidas, pero todas parecían prestarle atención. Por ejemplo, el anciano sentado junto a Dumbledore, sonriendo con solo unos pocos dientes. Y el hombre de rostro sombrío, cabello grasiento, piel no muy clara, vestido con túnicas negras, se parecía un poco al sacerdote de mediana edad que vivía al lado del orfanato. Entonces, Tom parpadeó y puso una sonrisa inocente. Entonces dejó de mirar a los profesores, ya que los alumnos de primer año habían girado sus cuerpos, todos mirando hacia el frente, hacia el sombrero colocado en una silla, que podría decidir sus próximos 7 años de ambiente escolar y si contraerían artritis o si tendrían las piernas frías y viejas. Recordó cómo William le había preguntado anoche a qué casa quería unirse, diciéndole que podía ayudar a abrir la puerta trasera. Ahora parecía que todavía tenía que pasar por el examen de alto riesgo. Tom Riddle. La profesora McGonagall ya había pronunciado su nombre. El chico avanzó con calma, sentándose en el taburete bajo la mirada de todos, mientras el profesor Meow le colocaba el viejo y desgastado sombrero seleccionador en la cabeza. El ala del sombrero cayó, tapando la vista del niño. ¿Eres tú? Una voz aguda resonó en el oído de Tom. El chico instintivamente quiso responder, pero entonces oyó un como si la persona que hablaba se hubiera ahogado. Entonces, el sombrero permaneció en silencio durante unas decenas de segundos. Esto llevó bastante tiempo, al menos más que con los niños anteriores a Tom, cuyas casas se decidían en el momento en que el sombrero tocaba sus cabezas. Así que, en el silencioso salón, el niño en el escenario llamaba especialmente la atención, y muchos pensaron que el sombrero estaba cuidadosamente elegido. El sombrero también quería deliberar, pero quizás debería esforzarse más ahora. Gryffindor. 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 El sombrero gritó histéricamente varias veces, obviamente, no pudo resistir. Al ver cómo los alumnos de Gryffindor recibían al chico con tanta calidez, Dumbledore frunció el ceño, sintiendo que las cosas no eran tan sencillas. Entonces, el anciano giró la cabeza para mirar, pero alguien estaba comiendo tranquilamente el jamón de su plato. Las personas sordas e incluso las personas con discapacidad visual pueden verlo. Bueno, las personas ciegas no pueden verlo, pero la expresión de Harry Potter no parecía del todo correcta. El chico aplaudió mecánicamente, uniéndose a todos para darle la bienvenida a Tom, pero no pudo contenerse. Al otro lado de la larga mesa de Ravenclaw, Harry levantó la vista y se encontró con la mirada de Cedric, ambos viendo desconcierto y sorpresa en los ojos del otro. ¿Tom había sido seleccionado para Gryffindor? ¿Cuánto licor falso habremos bebido para tener semejante fantasía? No, absolutamente el sombrero debió haberse emborrachado con licor falso. Los dos se giraron entonces al mismo tiempo para mirar el sombrero seleccionador, que ahora sostenía la profesora McGonagall en sus brazos tras haber finalizado la selección.
Efectivamente, el ala del sombrero seleccionador estaba caída a ambos lados, y con solo mirarlo, se podía sentir la profunda impotencia del alma que habitaba en su interior. La mirada de William también se detuvo en el sombrero, con un matiz de disculpa, aunque no podía prometerle nada al sombrero seleccionador. No se puede decir simplemente: en unos días le conseguiremos un sombrero de mujer, ¿verdad? Bueno, a comer. Dumbledore es probablemente el director más parlanchín que William haya conocido. Ni siquiera se molestó en levantarse, simplemente alzó el brazo desde su mesa, del que rápidamente sacó un pastel de sirope y un tazón de helado. Pero antes de que el anciano pudiera coger su cuchara, el profesor Meow, que acababa de despedir al sombrero seleccionador, apareció detrás de él y cambió la bandeja por una ración de puré de patatas con salsa. El anciano, tras fracasar en su intento furtivo, suspiró con impotencia y, resignado, empezó a comer patatas. La expresión de desgracia se parecía muchísimo a la de un anciano solitario y maltratado. Pronto, el festín de inicio de curso llegaba a su fin entre el rico aroma, y solo cuando se devoró el último helado de la larga mesa, todas las miradas de los alumnos se centraron en la mesa principal. Dumbledore se secó la barba y se puso de pie lentamente, dirigiéndose al micrófono de lechuza y bien, ya que estamos disfrutando de una comida increíblemente suntuosa, les pido a todos que guarden silencio un momento mientras les hablo de los anuncios del nuevo semestre, como de costumbre. Dumbledore parpadeó y dijo: supongo que los alumnos de primer año ya deberían saber que el bosque prohibido y sus alrededores están prohibidos para los estudiantes. Esto es algo que nuestros alumnos de cursos superiores también deberían saber. Fred y George estallaron en carcajadas. Este año damos la bienvenida a un nuevo miembro a nuestro equipo docente, que además es un viejo amigo. Dumbledore hizo una pausa. Los límites del conocimiento se están expandiendo, y el mundo que habitamos no es un cuento de hadas. Aunque la guerra mágica ha terminado, el público murmuró, el dolor y la advertencia que trajo aún perduran. Para capacitar mejor a los estudiantes para que dominen el poder de protegerse a sí mismos y lo que es importante, y para que comprendan la magia que aprendemos y sí, como ya sabrán, este semestre introducimos una nueva asignatura optativa, que es una clase práctica de magia mágica, concretamente, la clase de duelos. E inmediatamente, la sala se llenó de un murmullo de conversaciones, y mucha gente estiró el cuello para mirar la mesa principal. Todos los que no estaban completamente ajenos a la situación se percataron de la presencia de la persona adicional. Ahora, me siento muy honrado de anunciarles a nuestro primer profesor de la clase de duelos. El profesor William Richard. William se puso de pie en el momento justo, con una sonrisa preparada, a medio camino entre la humildad y el chicos, vuestros buenos días se acabaron, e hizo una ligera reverencia al público. El profesor Richard, como graduado destacado del año pasado, ha demostrado su talento en la práctica de la magia, el pensamiento de combate y la innovación en el arte del encantamiento. Es el candidato ideal para comenzar este curso completamente nuevo. Dumbledore titubeó un poco al elogiar, pero aún así sus palabras recibieron un aplauso aún más cálido. Y William, tras tomarse un momento, no un breve momento, para disfrutar, presionó las manos, indicando a la bulliciosa sala que se calmara gradualmente. Es un gran honor para mí asumir el cargo de profesor a tiempo completo en Hogwarts, así que, como profesor de la clase de duelos, permítanme decir brevemente, no brevemente, unas palabras. William era completamente diferente a Dumbledore. Sí, le gustaba divagar. Tras un largo monólogo de 10 minutos, durante el cual el público escuchó con expresiones algo aturdidas, William finalmente concluyó su extenso discurso. Así pues, para ayudar a todos los alumnos a comprender mejor el contenido de este curso, habrá una clase pública en el gran comedor este viernes por la tarde, sobre la cual tengo algunos puntos adicionales. Sí, doy la bienvenida a todos los estudiantes interesados en tomar el curso. Muy bien, los estudiantes pueden regresar a sus dormitorios. Estudiantes de primer año, sigan a sus respectivos prefectos de casa.
Dumbledore interrumpió bruscamente a William, que parecía querer seguir charlando, organizando rápidamente a la multitud e indicándole al presidente del consejo estudiantil que dirigiera rápidamente la evacuación. Cedric hizo un gesto de aprobación con la mano para indicar que había recibido la orden, y luego procedió a ordenar a los prefectos de cada casa que lideraran rápidamente la salida. Así, William solo pudo contemplar el salón desolado y suspirar en silencio. Luego guardó el pergamino de 14 pulgadas de largo que acababa de sacar, habiendo improvisado espontáneamente solo un poco. Tras la caótica escena que se produce cada año al comienzo del curso, en la que los nuevos estudiantes se unen repetidamente a los grupos equivocados o no encuentran sus dormitorios, la calma finalmente volvió a reinar en el castillo. En el despacho del director, el aire conservaba un dulce aroma a caramelo de sorbete de limón mientras Dumbledore se recostaba con los ojos cerrados en una tumbona de ratán. Su expresión parecía tranquila, pero el temblor de su barbilla dejaba entrever, sin querer, las emociones inquietas del anciano. «Puedes pedir ayuda si sientes dolor, viejo Dumbledore». William agarró su varita mágica, una telaraña dorada emergió de su punta, atrayendo y dispersando volutas de aire negro en la atmósfera. «Definitivamente no fotografiaré tu aspecto desagradable y lo publicaré en el Profeta Diario del día siguiente, escrito por Skeeter con un artículo inventado de Dumbledore al borde del abismo. William tomará el relevo, semejante artículo. No hace falta decirlo con tanta minuciosidad. De lo contrario, ¿cómo puedo parecer sincero? Una verdadera virtud». Dumbledore charlaba informalmente con William. Necesitaba algo para distraerse. En ese momento, el brazo arrugado y carbonizado del anciano descansaba sobre el reposabrazos del sillón, mientras que William, como un dentista, estaba sentado a su lado, usando pinzas, varita mágica, para extraer un diente podrido. Maldición. El dolor, semejante al desenredamiento gradual de la maldición, continuaba incesantemente, hilo a hilo, erosionando el espíritu de Dumbledore. Finalmente, el anciano miró al techo como si pensara en algo. Entonces, los movimientos de William se detuvieron brevemente. Final del capítulo.